Vamos a ver en este video la continuación de dos previos sobre la suma aritmética de Fray Luca Pacioli, en donde habíamos analizado a Pacioli como persona y una introducción a su obra, y luego los 5 primeros capítulos de la suma aritmética. En esta oportunidad vamos a hablar del capítulo 6 al 13. En el sexto, Fray Luca Pacioli nos habla de un libro, siendo este el primero de los libros que tiene que tener el comerciante, el Memorándum o borrador. En la mente de la contabilidad a la veneciana de Pacioli existía este libro y la práctica veneciana de esta época para anotar todo lo que ocurría en un negocio, es decir, quién compraba, quién vendía, qué se vendía, cómo se compraba, cuándo se compraba. Y esto era una especie de borrador para luego hacer los otros libros de contabilidad. ¿Quién anotaba? Todo el que estaba en la casa del comerciante, su mujer, sus hijos, sus empleados. Y él dice que es importante este libro porque los grandes empresarios nunca mantienen a sus empleados ociosos. Uno de los grandes dichos de Pacioli en esta obra es esta: el comerciante nunca tiene a sus empleados solos y sin ocupación. Ponlos por lo menos a registrar tu contabilidad. Como un borrador al resto de los libros existía este memorándum o borrador. En el capítulo séptimo él nos habla de la apertura del libro contable, figura que existe hasta el día de hoy. Este es un extracto de la norma de contabilidad en Panamá que nos dice exactamente lo que Pacioli ya hablaba 500 años antes, que es que el contador apertura los libros de contabilidad. En ese momento era el cónsul el que lo hacía o el notario, y ponía cuántas páginas tenía ese libro, en qué moneda se iban a registrar las transacciones y de qué son los libros, si era el memorándum, si era el ledger, si era el journal. Eso es lo que se ponía en esa apertura. ¿Para qué se hacía esto? Decía Pacioli, para que sea más difícil mentir. Es decir, usted de todas maneras podía registrar en un segundo libro de contabilidad, en otro lugar, sus transacciones, o sencillamente no registrarlas. Pero si usted lo hacía, usted tenía una incomodidad en mentir o defraudar al que sea que viera sus libros. Y se hacía en el nombre de Dios la apertura de esta contabilidad. Hoy somos sociedades prácticamente post-cristianas. En ese tiempo no. Había una usanza de poner a Dios sobre todas las cosas o primero de todas las cosas, y así se hacía en la apertura de los libros. El libro octavo nos habla Pacioli de qué registrar cuando se registraba un libro, y se escribía primero con una fecha y segundo con un lugar. Es decir, las transacciones se registraban como hoy lo haríamos, por fecha y haciendo referencia a un lugar donde ocurrían las transacciones. En el capítulo noveno, Pacioli nos empieza a hablar de 9 formas de comprar. Y lo interesante de la partida doble, que ya la tenía clarísima Pacioli, y nos decía, ya hablo nada más de comprar, porque vender es exactamente lo mismo, pero viéndolo desde otro punto de vista, desde el vendedor y el comprador, hay 9 formas de transaccionar. Y nos hablaba de la forma en que se podía pagar, se podía comprar pagando en metálico una parte en trabajo, solamente en metálico, comprar solamente a deuda o parte de deuda, parte de trabajo, parte cash. Y nos habla incluso de un tiempo fundacional de la contabilidad, recordándonos hoy que la contabilidad no es solamente registrar, es también conocer de las realidades de negocio. Y este capítulo noveno lo pone así. Él está hablando de registros contables, nunca divorciándose de cómo ocurren las transacciones comerciales. Y que la contabilidad no es solamente registros, es también analizar y entender la forma en que operan las transacciones. Interesante este capítulo noveno para no dejar de recordar que la contabilidad no es solamente registro, también es análisis de transacciones. El capítulo décimo de la suma aritmética nos trae a un Pacioli introduciendo el segundo libro. Habíamos visto el primero, el memorándum o borrador, y este es el journal. Exactamente lo mismo que podemos hoy tener en una clase introductoria a la contabilidad. Y él nos dice, este es el método a la veneciana, esto es lo que se usa en Venecia, en otros lados se puede usar otro, pero aquí se usa el journal. Y el journal entonces nos da, y aquí es probablemente lo interesante de esto, poner una fecha y poner
dos términos. Nos habla entonces Pacioli en forma introductoria de que vamos a hablar de dos términos y vamos a registrar el journal en dos términos. Recordemos, el borrador era nada más escribir las transacciones, resumir lo que había pasado. Acá ahora vamos a registrar. Y nos habla entonces de esos dos términos en el capítulo 11, que son los dos términos siguientes: A y PER. A siendo el débito y PER siendo el crédito. Yo estudié en la secundaria con un profesor que todavía mencionaba estos términos, A y PER. Y cuando hacemos el primer registro A, nos dice Pacioli, le pone usted dos rayitas para después poner el PER. Interesante, todavía hasta el día de hoy yo puedo enseñar contabilidad con este método veneciano de los que nos hablaba Pacioli en el capítulo 10 y 11. El 13 es realmente interesante porque una vez que hablamos de la teoría tenemos que pasar a la práctica. Pacioli lo tenía clarito y nos pone varias transacciones donde dice PER cash, rayita, A capital. Es decir, el débito es cash y una vez que entra el cash lo registro contra una cuenta crédito capital. Exactamente igual a como lo haríamos hoy. Y nos dice siempre, mira lo que dice, y el cash tiene siempre saldo débito. Y nos dice lo siguiente: si usted tiene un saldo crédito, alarma, ese saldo está volteado. Lo dice así Pacioli. Y Pacioli entonces nos da ejemplos donde tenemos que saber el saldo de la cuenta para saber si hay un error o no en los registros. Y nos dice, y luego se registra en la columna de la derecha la moneda, y esa moneda funcional tiene que ser siempre única. No me mezcle distintas monedas en los mismos registros. Y luego del asiento le pone usted una raya, dice Pacioli. Si no le pone una raya, para saber que se ha posteado, dice Pacioli, le pone una marca, pero no está inventando mucha cosa para no desviarse de la usanza común de los comerciantes. Probablemente, y esta es mi pregunta, quizás este es el primer caso documentado, y estoy seguro que así lo es, de las normas generalmente aceptadas de la contabilidad. Estos son los capítulos del 6 al 13 de la obra fundacional de la contabilidad de Fray Luca Pacioli, Summa Aritmética. Sigue nuestra serie sobre Pacioli y el texto fundacional de la contabilidad, Summa Aritmética. Visita los dos videos anteriores y está pendiente de los videos que postearemos del resto de los capítulos de la Summa Aritmética en Momento Fiscal.